Antes de comenzar, hagamos una pausa. Esta historia no es solo un caso policial, no es solo un expediente judicial, ni un titular más en los medios. Es la vida de una joven que salió de su casa confiando, como tantas veces lo hemos hecho todos, creyendo que volvería, creyendo que nada malo podía pasar. Y sin embargo, pasó. Porque la violencia no siempre grita, no siempre avisa, no siempre se presenta con un rostro desconocido. A veces se esconde detrás de la confianza, de lo cotidiano, de lo que creemos seguro. Este documental no busca generar morbo, ni alimentar el miedo, sino algo mucho más profundo: conciencia. Conciencia de que escuchar a nuestras hijas, hijos, amigas, amigos, de que hablar, de que acompañar, de que no minimizar señales, puede marcar la diferencia entre la vida y la tragedia. Conciencia de que como sociedad tenemos una responsabilidad colectiva frente a la violencia, especialmente cuando afecta a quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad. Porque cada historia como esta no solo duele por lo que pasó, sino por lo que pudo haberse evitado. Y porque recordar no es quedarse en el horror, sino transformar ese dolor en memoria, en aprendizaje y en compromiso para que ninguna otra vida sea arrancada de esta manera. Ahora sí, comencemos. El caso Cielo López. La noche que Neuquén no pudo olvidar. Una adolescente salió de su casa confiando en alguien que conocía. Horas después, su nombre se convertiría en un grito colectivo contra la violencia extrema hacia las mujeres, y su historia marcaría para siempre a una provincia entera. Esta es la historia de Cielo López. Advertencia: el siguiente contenido aborda un caso real de violencia sexual y homicidio. Puede resultar perturbador para algunas personas. Se recomienda discreción, especialmente para audiencias sensibles. Cielo López tenía 18 años. Vivía en Plotier, una ciudad tranquila de la provincia de Neuquén, donde todos parecen conocerse, donde las distancias son cortas y donde hasta ese septiembre de 2019 nadie imaginaba que un crimen de una brutalidad extrema iba a sacudir la conciencia colectiva de toda Argentina. Era una joven como tantas otras, estudiante, con proyectos, con amigos, con una vida apenas comenzando. La noche del 12 de septiembre salió de su casa como cualquier otra vez. No hubo discusiones, no hubo despedidas dramáticas, no hubo señales de alarma, solo una salida más. Pero esa sería la última vez que su familia la vería con vida. Cielo había acordado encontrarse con Alfredo Emilio Escobar, un hombre de 29 años a quien conocía previamente. No era un extraño que surgiera de la nada, ni un desconocido absoluto. Eso, justamente, es una de las aristas más inquietantes del caso. La violencia no vino desde lo desconocido, sino desde alguien que formaba parte de su entorno. Durante la madrugada del 13 de septiembre, Escobar pasó a buscarla por su domicilio. Nadie sospechó nada. En comunidades pequeñas, los encuentros nocturnos no son inusuales, y menos aún cuando se trata de alguien conocido. Cielo subió al vehículo sin imaginar que ese trayecto sería el último de su vida. Las horas siguientes se convertirían en un vacío angustiante. Su familia comenzó a preocuparse cuando no regresó a casa ni respondió mensajes. La inquietud fue creciendo con el amanecer. Lo que al principio parecía una demora se transformó rápidamente en una ausencia inexplicable. Para el mediodía, la preocupación ya era desesperación. Se radicó la denuncia por su desaparición, y las fuerzas de seguridad iniciaron los rastrillajes. Amigos, vecinos y familiares se sumaron a la búsqueda. Cada minuto que pasaba sin noticias era un golpe nuevo para quienes la amaban. Nadie quería pronunciar en voz alta el pensamiento que comenzaba a instalarse en el fondo de todos, que algo terrible podía haber ocurrido. Mientras tanto, la investigación avanzaba entre silencios incómodos y pistas dispersas. La última persona que había estado con Cielo era Alfredo Escobar. Su nombre apareció pronto en el radar de los investigadores. Las cámaras, los testimonios, los movimientos reconstruidos, todo empezaba a señalarlo. Pero lo que nadie imaginaba era la magnitud del horror que se ocultaba detrás de esa última cita. Según establecería luego la fiscalía, Escobar llevó a Cielo a su vivienda. Allí, en un espacio que debía ser un lugar de resguardo y no de violencia, ocurrió lo impensable. La joven fue abusada sexualmente. Después, fue golpeada brutalmente en la cabeza. Las lesiones fueron tan severas que le causaron la muerte. Hasta ese punto, el caso ya era una tragedia inconmensurable. Pero lo que vendría después marcaría este crimen como uno de los más atroces de la historia reciente de la región. En lugar de dar aviso, pedir ayuda o asumir lo ocurrido, el agresor tomó una decisión aún más perturbadora: desmembrar el cuerpo de Cielo para intentar borrar su rastro. Con frialdad extrema, descuartizó sus restos y los arrojó al río Limay en distintos puntos, con la intención de hacer desaparecer toda evidencia. Durante 2 días, Cielo permaneció desaparecida. Su familia, sus amigos y una comunidad entera la buscaban sin descanso, aferrándose a cualquier esperanza.
Pero el 15 de septiembre, la realidad se impuso de la forma más devastadora posible. Pescadores que se encontraban en la zona conocida como China Muerta hallaron restos humanos flotando en el río. El descubrimiento activó de inmediato a las fuerzas de seguridad. A medida que los peritos trabajaban, comenzaron a confirmarse los peores temores. Se trataba de Cielo López. La noticia recorrió Neuquén como un rayo. La conmoción fue inmediata. La indignación, absoluta. El dolor de la familia se volvió colectivo. Nadie podía comprender cómo una joven de 18 años había terminado de esa manera, ni cómo alguien podía cometer un acto de semejante crueldad. Plotier, una ciudad acostumbrada a la calma, se transformó en escenario de marchas, vigilias y reclamos de justicia. Velas encendidas, carteles con su rostro, gritos que exigían respuestas. Su nombre comenzó a repetirse en pancartas, en redes sociales, en noticieros, en conversaciones cotidianas. Cielo ya no era solo una joven desaparecida, era el símbolo de una violencia que demasiadas veces permanece oculta hasta que estalla de la forma más brutal. Mientras tanto, las pruebas contra Escobar se acumulaban. Los investigadores reconstruyeron sus movimientos, analizaron su vivienda, su vehículo, sus comunicaciones. El cerco se cerraba. La evidencia no solo apuntaba a que había sido la última persona en ver con vida a Cielo, sino que lo vinculaba directamente con el crimen y con el intento posterior de ocultarlo. El impacto social fue profundo. La brutalidad del caso reavivó el debate sobre la violencia de género, sobre los vínculos peligrosos que muchas veces se normalizan, sobre la confianza que se deposita en personas que no siempre muestran quiénes son realmente. También volvió a poner sobre la mesa una verdad incómoda. El mayor riesgo para muchas mujeres no está en la oscuridad de una calle desconocida, sino en espacios privados, en entornos íntimos, en relaciones donde se supone que hay confianza. La familia de Cielo, devastada pero firme, se convirtió en una voz central del reclamo de justicia. Su madre, sus seres queridos, hablaron públicamente del dolor irreparable, pero también de la necesidad de que este crimen no quedara impune, de que el nombre de Cielo no se sumara a una lista más de víctimas olvidadas. La provincia entera acompañó. Escuelas, organizaciones sociales, colectivos feministas, vecinos comunes, todos se unieron en una consigna que resonaba una y otra vez. Ni una menos, nunca más. El caso ya no era solo una investigación penal. Se había convertido en una herida abierta en la conciencia social, una herida que exigía respuestas, justicia y sobre todo cambios reales para que historias como la de Cielo no volvieran a repetirse. Mientras avanzaba la causa, el país entero comenzaba a conocer su nombre. Pero detrás de cada titular, detrás de cada marcha, detrás de cada grito, estaba la historia concreta de una joven de 18 años que había salido de su casa confiando y que nunca volvió. Tras el hallazgo de los restos de Cielo López en el río Limay, la investigación entró en una etapa decisiva. Ya no se trataba solo de reconstruir una desaparición, sino de sostener con pruebas firmes una acusación que reflejara la dimensión real de lo ocurrido. La fiscalía sabía que no estaba ante un homicidio común, sino frente a un crimen atravesado por violencia sexual, ensañamiento y una clara intención de ocultamiento, lo que obligaba a un abordaje judicial riguroso, meticuloso y sin margen de error. Alfredo Emilio Escobar fue detenido pocos días después. En un primer momento, intentó desvincularse de los hechos, ofreciendo versiones fragmentadas y contradictorias sobre la última vez que había visto a Cielo. Sin embargo, la evidencia reunida comenzó a cerrar cualquier posible salida. Pericias forenses, rastros encontrados en su vivienda, movimientos reconstruidos por cámaras de seguridad y testimonios que lo ubicaban inequívocamente junto a la joven en las horas previas a su muerte. Los informes médicos resultaron determinantes. Confirmaron que Cielo había sido víctima de abuso sexual con acceso carnal y que la causa de muerte había sido un traumatismo craneal severo, producto de golpes directos. A esto se sumaba un dato aún más estremecedor. Las lesiones no habían sido accidentales ni aisladas, sino parte de una secuencia de violencia extrema ejercida en un contexto de dominación y sometimiento. El intento posterior de desmembrar el cuerpo y arrojarlo al río no solo agravaba el cuadro penal, sino que revelaba un elemento central para la acusación. La voluntad deliberada de borrar rastros, de deshumanizar a la víctima incluso después de muerta y de evadir la responsabilidad por lo ocurrido. No se trataba de un arrebato momentáneo, sino de una conducta sostenida que implicaba planificación, frialdad y desprecio absoluto por la vida. La causa avanzó hacia el juicio con un fuerte acompañamiento social. Cada audiencia era seguida con atención por organizaciones de derechos humanos, colectivos feministas y vecinos de Plotier y Neuquén, que se movilizaban para exigir una condena ejemplar. En las afueras de los tribunales, el nombre de Cielo volvía a repetirse en pancartas, murales y consignas.
Su rostro, convertido ya en símbolo, recordaba que detrás de cada expediente judicial había una vida truncada y una familia destruida. El proceso judicial se desarrolló bajo la modalidad de jurado popular, una herramienta que en Argentina busca acercar la justicia a la ciudadanía, permitiendo que personas comunes evalúen las pruebas y determinen la culpabilidad o inocencia del acusado. Durante el debate oral, la Fiscalía reconstruyó minuciosamente las últimas horas de Cielo, desde el momento en que salió de su casa hasta el instante en que fue asesinada. Los testimonios resultaron duros, desgarradores. Peritos forenses describieron las lesiones, especialistas explicaron el contexto de violencia de género, y familiares de la víctima narraron el impacto devastador que el crimen había tenido en sus vidas. Cada declaración sumaba una pieza más a un rompecabezas que ya no dejaba lugar a dudas razonables. La defensa de Escobar intentó instalar versiones alternativas, minimizar responsabilidades y cuestionar ciertos aspectos de la investigación. Pero el peso de las pruebas era abrumador. La secuencia de hechos, el vínculo previo con la víctima, las pericias, los rastros físicos, todo apuntaba en una sola dirección. Uno de los momentos más conmovedores del juicio fue cuando la madre de Cielo tomó la palabra. No habló desde el odio, sino desde un dolor profundo que, sin embargo, no anulaba su lucidez. Describió a su hija como una joven llena de vida, con sueños, con planes, con una personalidad luminosa que había sido arrancada de manera brutal. Su testimonio no solo buscaba justicia para Cielo, sino también enviar un mensaje claro. Ninguna mujer merece morir por confiar, por salir, por vivir su juventud. Tras semanas de audiencias, llegó el día del veredicto. La sala estaba colmada. Afuera, decenas de personas aguardaban en silencio, con carteles, velas y flores. La tensión era palpable. Cuando el jurado popular anunció su decisión, no hubo lugar para ambigüedades. Alfredo Emilio Escobar fue declarado culpable por unanimidad. Culpable de abuso sexual con acceso carnal. Culpable de homicidio doblemente calificado, por femicidio y por haber sido cometido para ocultar otro delito, lo que en términos legales se conoce como criminis causa. La sentencia fue contundente: prisión perpetua. El fallo no solo reconocía la gravedad extrema del crimen, sino que también enviaba un mensaje claro a la sociedad. La violencia contra las mujeres no es un hecho aislado ni tolerable, y los responsables deben enfrentar las consecuencias más severas previstas por la ley. Para la familia de Cielo, la condena no significó alivio ni cierre definitivo. Nada podía devolverles a su hija, nada podía borrar el horror vivido, pero sí representó una forma de justicia, una confirmación de que su lucha, su dolor transformado en reclamo, no había sido en vano. Sin embargo, el impacto del caso no terminó en los tribunales. La brutalidad de lo ocurrido impulsó cambios concretos en la provincia de Neuquén. A partir de este crimen, se promovió la creación de la llamada Ley Cielo, una normativa que establece capacitaciones obligatorias en violencia de género para estudiantes y docentes. La intención era clara: no limitar la respuesta al castigo penal, sino avanzar hacia la prevención, la educación y la transformación cultural. La Ley Cielo no nació solo como homenaje, sino como una herramienta para evitar que otras jóvenes corran la misma suerte. Busca generar conciencia temprana sobre vínculos violentos, relaciones de poder, señales de alarma y derechos fundamentales. Busca, en definitiva, que el nombre de Cielo no quede asociado únicamente a su muerte, sino también a un cambio real en la forma en que la sociedad aborda la violencia de género. Con el paso del tiempo, su historia se incorporó a la memoria colectiva de Argentina, junto a otros casos emblemáticos que marcaron un antes y un después en la lucha contra los femicidios. Su nombre se repite en marchas, en aulas, en murales, en conversaciones, como un recordatorio doloroso, pero necesario de lo que sucede cuando la violencia se naturaliza, se minimiza o se ignora. Cielo tenía 18 años. Tenía una vida por delante que nunca pudo vivir. Tenía proyectos, amistades, sueños que quedaron suspendidos para siempre en una noche que no debía ser distinta a tantas otras. Pero su historia, aunque marcada por el horror, también se transformó en una bandera de justicia, memoria y cambio. Este caso dejó al descubierto una verdad que sigue interpelando a la sociedad entera. La violencia contra las mujeres no es un problema individual, sino estructural. No ocurre en el vacío. Se construye en silencios, en tolerancias, en minimizaciones, en desigualdades que, cuando no se enfrentan, terminan cobrando vidas. Hoy, el nombre de Cielo López no solo representa a una víctima, representa una advertencia, una memoria viva y una exigencia colectiva. Que ninguna joven más sea asesinada por el solo hecho de ser mujer. Que ningún crimen de este tipo quede impune. Que ninguna familia vuelva a atravesar un dolor semejante. Si este documental te pareció importante, si crees que estas historias deben seguir contándose para generar conciencia, justicia y prevención,
te invitamos a apoyar nuestro trabajo. Suscríbete a nuestro canal, dale like a este contenido y ayúdanos a seguir creando documentales que den voz a quienes ya no pueden hablar y que mantengan viva la memoria de quienes nunca debieron morir.